Es así que inicia el retorno a la democracia. En el año 1968, el general Juan Velasco Alvarado instauró un gobierno militar con un enfoque nacionalista y reformista. Si bien implementó medidas como la reforma agraria y la nacionalización de las industrias, también restringió las libertades y concentró el poder. Es así que en 1975 Francisco Morales Bermúdez llega al poder y lo releva de su cargo, iniciando así un proceso de transición de vuelta hacia la democracia, mediante el Plan Tupac Amaru, que consistía en convocar una asamblea constitucional en el año 1978 para redactar una nueva constitución, que sería la de 1979. Finalmente, en el año 1980 se celebran las primeras elecciones públicas generales en una década. Sin embargo, este retorno a la democracia ocurrió en un contexto complejo, con una economía endeudada, instituciones debilitadas y el surgimiento de nuevos problemas sociales. Ante ello, surge la siguiente interrogante: ¿fue beneficioso el periodo de retorno a la democracia en Perú entre los años 1980 a 1990? Consideramos que no lo fue, pues este periodo estuvo marcado por fuertes crisis económicas, políticas y sociales que afectaron profundamente al país. El retorno a la democracia no fue beneficioso, porque el sistema democrático se restableció sin una base sólida. Aunque en 1980 se recuperaron las elecciones libres y los derechos ciudadanos, los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry y Alan García Pérez no lograron consolidar instituciones eficientes y confiables. Las constantes tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso generaron conflictos y demoras en la aprobación de leyes, afectando la gobernabilidad. La burocracia, la falta de planificación y el clientelismo político se convirtieron en problemas permanentes. La corrupción también se expandió y muchos cargos públicos fueron ocupados por favores partidarios, y los recursos del Estado se usaron con fines populistas. Esta responsabilidad fue la nacionalización de la banca en 1987, impulsada por mi tío Alan García. Esta decisión provocó una fuerte reacción ciudadana, generando protestas y debilitando la confianza en el sistema político. Los partidos tradicionales, como Acción Popular y el APRA, comenzaron a perder legitimidad ante la población, que los veía más interesados en mantener el poder que en resolver los problemas del país. La democracia de los años 80 terminaron siendo más una forma vacía que un verdadero instrumento de representación y estabilidad política. Desde el aspecto económico, la democracia no logró generar mejoras reales. Cuando Belaúnde retomó el poder en 1980, heredó un país con una deuda externa que superaba los $7.000 millones, según Paniagua en 2002. Su gobierno no consiguió revertir la crisis, aumentó el gasto público, dependió de préstamos externos y se sometió a las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que limitó la autonomía del Estado. Posteriormente, Alan García aplicó políticas heterodoxas como el control de precios y la decisión de pagar solo el 10% de la deuda externa. Estas medidas generaron un breve crecimiento económico inicial, pero luego provocaron el colapso total de la economía. Asimismo, desde el aspecto social, este periodo tampoco fue beneficioso porque coincidió con el inicio y la expansión de la violencia territorialista. En 1980, Sendero Luminoso comenzó su lucha armada en Ayacucho, y poco después surgió el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Ambos grupos intentaron destruir el orden democrático mediante atentados, asesinatos, secuestros. Miles de civiles fueron víctimas de la violencia, como campesinos, trabajadores y familias enteras que fueron desplazados y perdieron sus seres queridos. El miedo se instaló en la vida cotidiana. Los apagones, coches bombas y amenazas se volvieron cosas del día a día, especialmente en las zonas rurales y en las urbanizaciones. La educación y el comercio, como también los productos, totalmente fueron paralizados en todo tipo de regiones. La ciudad peruana vivía una etapa muy dolorosa y muy difícil, que marcó la desconfianza y el temor y la
como también la pérdida de la esperanza. En lo político, la ineficiencia del Estado y la corrupción minaron la confianza en la ciudadanía. En lo económico, la mala gestión y la hiperinflación sumieron al país en la pobreza. Y en lo social, la violencia terrorista desintegró comunidades y sembró el miedo en todas las poblaciones, aunque formalmente el país recuperó la libertad. El retorno a la democracia en los años 80 fue más una transición formal que un verdadero progreso nacional, si bien permitió restablecer derechos y abrir el camino a una nueva etapa política, no consiguió resolver los problemas estructurales del Perú. Esta experiencia deja una enseñanza importante. La democracia no puede sostenerse solo con elecciones, sino con instituciones sólidas, ética pública y compromiso real con el pueblo. Cuando la política se aleja del servicio y el poder se convierte en un fin en sí mismo, la libertad pierde su sentido y la democracia se vacía de contenido. Uy, ya se hizo la foto. Ya, muchachos.